Hace unos meses estaba navegando tranquilamente por la página de YouTube, cuando me encontré con el típico vídeo de cómo hacer dropshipping con resultados garantizados. Pese a que yo soy muy desconfiado con este tipo de vídeos, sobre todo por la creciente aparición de gurús estafadores que estamos experimentando, decidí ver el vídeo de todas formas. He de decir que el chaval del vídeo no tenía pinta de ser un estafador, pero me sorprendió que facturó en torno a unos 10.000 euros en 2 semanas con la venta de un producto, una consola retro. Lo que hacía era lo siguiente: él compraba en AliExpress esta consola retro con miles de juegos emulados de Play 1, Atari o Game Boy a un precio tirado, prácticamente regalado, y posteriormente las vendía en su página web por el doble o el triple de lo que le habían costado. Para atraer clientes simplemente se dedicaba a subir vídeos a plataformas como TikTok mostrando el producto y colocando el enlace de su web en su perfil. Lo que me enteré que se conoce como dropshipping orgánico, que es cuando no pagas por publicidad, sino que creas contenido tú mismo buscando que este se viralice con el objetivo de redirigir el mayor tráfico posible a tu web. En ese entonces recuerdo que me surgieron muchas dudas respecto a la legalidad del tema. Ya no solo por el hecho de vender sin antes haber constituido una empresa y todo ese rollo, sino por el producto en sí. Lo que realmente me daba curiosidad era saber si es legal vender tu propia consola retro con juegos de otras marcas. Al principio dejé pasar el tema, pero unas semanas después me enteré de que un amigo mío tenía en su casa justo la misma consola que vendía el tío del dropshipping. Y entonces dije, vale, tengo que hacer un vídeo de esto. Así que tras haber investigado sobre el mundo de las consolas retro, en este vídeo veremos cómo funciona este oscuro negocio, qué es la emulación, hasta qué punto es o no es legal y cómo responden las marcas frente a este mercado. Comencemos. Para empezar, quiero que veáis el producto estrella, la consola que hizo ganar tanto dinero a aquel hombre. Se trata de esto de aquí. Aunque parezca un pendrive, aquí dentro tenemos miles de juegos retro de diferentes consolas como PlayStation 1, Game Boy Advance, Game Boy Color o Atari. La verdad que me sorprendió el gran catálogo de juegos disponibles: Street Fighter, Mario Bros, Mortal Kombat o incluso Pokémon. Juegos diseñados por diferentes compañías en diferentes tiempos. Pero, ¿cómo es posible que podamos jugar a todos ellos con solo este dispositivo? La mayoría de gente responderá acertadamente que es gracias a la emulación. Sin embargo, conocer el nombre de algo no significa saber sobre ese algo, así que voy a explicar a grandes rasgos cómo funciona esto de la emulación. Bien, primero de todo, está claro que si intentas jugar a un juego de consola en un ordenador, por ejemplo, coges el disco de Play 4 de The Last of Us y lo metes en la disquetera de tu ordenador, este no va a funcionar. Cualquier ordenador o consola se puede entender como un conjunto de dos partes, el hardware y el software, lo que sería el equivalente desde una perspectiva dualista al cuerpo y al alma humanos. Cuando nos referimos al hardware, hablamos de todas las componentes físicas, los circuitos, cables, chips, etc. Y entre estas componentes está el procesador. El procesador es la pieza fundamental de todo ordenador. En ella se realizan miles y miles de cálculos. Por otro lado, el software es un conjunto de reglas o programas que dan instrucciones al hardware del ordenador para que realice tareas específicas. Siguiendo la línea del hardware, el ordenador es una máquina eléctrica que trabaja con dos estados, corriente o ausencia de corriente. Por ello emplea el sistema binario, unos y ceros, aunque nosotros no lo percibamos. Ahora bien, volviendo al procesador, cuando un fabricante de hardware diseña uno, se tiene que encargar de muchos factores. Qué ruta van a seguir los datos, qué circuitos tendrá la ALU, pero sobre todo, la más importante es qué instrucciones será capaz de ejecutar esta máquina, y qué secuencia de ceros y unos corresponde a qué instrucción, lo cual suele ser diferente en cada procesador. Una misma señal digital puede ser interpretada en la Nintendo como sumar y en la PlayStation como restar, por ejemplo. Luego tendríamos una instrucción no deseada. Con el fin de solucionar esta diferencia de instrucciones, nacen los emuladores, que son programas, software, que actúan como una especie de traductores. Básicamente, lo que hacen es recrear el entorno o la máquina original. Por ejemplo, imaginemos que ahora que tengo mi emulador, corro el Super Mario. La ROM de este juego contiene todas las instrucciones necesarias.
escritas, claro, para el procesador de Nintendo. Si yo estoy jugando y en un determinado momento decido saltar, esto desencadena la ejecución de una serie de instrucciones. Porque sí, saltar no es una única instrucción. Si Mario está en movimiento y saltamos, tendremos que calcular la parábola que seguirá el personaje mediante una serie de instrucciones más simples como sumar, restar o multiplicar. Ahora bien, es posible que en la Nintendo original la instrucción concreta de sumar fuera esta secuencia de unos y ceros, pero que esta misma secuencia en mi PC sea multiplicar. Entonces, al tener el emulador, este adaptará la instrucción sumar de Nintendo a la instrucción sumar de mi procesador, quitando a Mario el poder de sus supersaltos. A ojos del programa, mi PC es ahora una Nintendo. Hasta aquí todo claro. Un emulador es un programa que recrea el entorno de un dispositivo diferente. Pero no es tan sencillo. Y es que el principal problema al que se enfrenta la gente que diseña estos emuladores es la falta de documentación. Pongamos que yo quiero emular ahora un juego de Pokémon. Pues bien, el equipo que diseñó el juego original elaboró el código en un lenguaje de programación, probablemente C++. Ese código es privado y solo lo tiene la compañía que lo diseña, Game Freak. El único recurso disponible para aquel que quiera crear un emulador es el juego y la secuencia de unos y ceros que desencadena cada acción. Este proceso se denomina ingeniería inversa. Y es básicamente cuando tienes que deducir el funcionamiento de algo únicamente basándote en los resultados. Por eso es tan complicado emular juegos, y como seguramente habréis deducido ya, a más realista sea el juego, más complicado es de emular. Por esto, los juegos de consola modernos solo están disponibles en consola, y es que al final, los juegos retro como Super Mario o Pokémon eran muchísimo más simples. Incluso a veces se programaban directamente en lenguaje ensamblador. Pero hoy en día, con juegos como Red Dead Redemption 2, que pesan como 100 GB, es mucho más difícil. Además, cuando se sigue este proceso de ingeniería inversa, no obtenemos una traducción exacta y perfecta, sino que nos conformamos con algo jugable. No es exactamente igual, pero es muy parecido. Estos pequeños errores quizá en un juego antiguo no se noten tanto, pero en un The Last of Us o algo por el estilo harían el juego injugable. Volviendo a la consola de AliExpress, podemos ver claramente cómo con un hardware muy simple y una serie de emuladores podemos disfrutar una gran cantidad de juegos. Esta en concreto cuenta con un sistema operativo Linux y como hardware un chip RK3032 de la compañía Rockchip. Todo ello, como no, hecho en China. Ahora bien, sabiendo cómo funciona la emulación y que estamos jugando a juegos desarrollados por compañías que pagaron a programadores para desarrollarlos, ¿es esto legal? Respuesta corta, no. Respuesta larga, no. Pero vamos a verlo en profundidad. Seguro que has visto esta C en muchos juegos o películas. Es el símbolo del copyright. El copyright o derechos de autor es un tipo de propiedad intelectual que le otorga a su dueño el derecho exclusivo de copiar, distribuir, adaptar y en general explotar una obra. Los juegos desarrollados por grandes compañías, en última instancia, no son más que programas, software con copyright, como por ejemplo Windows o Photoshop. Por lo tanto, sí, su distribución es ilegal, al menos mientras dure el copyright. Después pasa a ser de uso libre, como hemos visto con Winnie the Pooh. Por otro lado, la emulación es completamente legal. Que yo cree un programa que me permita simular el comportamiento de otras máquinas no está perseguido. Lo que es ilegal es el uso que se le da, pues la mayoría de veces los emuladores se usan para jugar a juegos, y las ROMs de estos juegos se distribuyen ilegalmente infringiendo los derechos de autor. Y aquí hay que matizar una cosa, y es el derecho de copia privada. En España, este derecho permite acciones como grabar películas emitidas con licencia para disfrutar de su uso más tarde o hacer una copia de un DVD para verlo en otro reproductor. En resumen, hacer una copia para tu propio disfrute. Podrías comprar un juego con su respectiva licencia y trastear con este todo lo que quieras. Añadir mods, hacer copias o emularlo, siempre que sea para uso privado. Pero, si la distribución de ROMs es ilegal, ¿por qué las compañías afectadas no hacen nada para tumbarlos? Pues sencillamente porque sería una irresponsabilidad de su parte. La mayoría de juegos viejos no reportan beneficios a estas compañías a día de hoy. Estas obtienen sus ingresos casi en su totalidad de los nuevos juegos, consolas, películas o merchandising.
Luego los viejos juegos quedan abandonados, olvidados y perdidos en los recuerdos de aquellos que los disfrutaron en su día. Entran dentro del concepto de abandonware. De modo que para jugarlos deberías buscar la consola y el cartucho original y rezar para que ésta siga en buen estado a pesar del paso del tiempo. Esto genera una situación paradójica, por un lado la protección del legado y los derechos de autor, y por otro lado la filosofía de estas compañías basada en el amor a los juegos, la nostalgia y la calidez de la comunidad. Por este motivo, muchas marcas simplemente optan por pasar del tema, o incluso son ellas mismas las que deciden liberar las ROMs originales. Mientras que otras marcas como Nintendo sí que persiguen activamente este tipo de piratería. En mi opinión, los juegos clásicos deben entenderse como un tipo de arte y se debe buscar su preservación. Y es que parece que muchas compañías solo se acuerdan de ellos cuando les interesa para hacer caja. Luego, no voy a decir que esté bien la distribución de ROMs o que sea un acto ejemplar, pero sí me parece que es lo que pasa cuando no satisfaces a tu comunidad. Y es que si no muestras ninguna alternativa o les haces pagar una cantidad absurda de dinero por un juego que simplemente ha sido adaptado de una consola a otra, es normal que la gente se enfade y muestre su rebeldía comprando este tipo de productos. Y bueno, hasta aquí el vídeo. Si te ha gustado, no olvides dejar un like y suscribirte para ayudarme a crear más contenido. Un saludo y hasta la próxima.